the church. Y el Espíritu Santo lo que viene a hacer precisamente es a unificar el cuerpo de And the Cristo. Holy Spirit comes to unify the body of Christ. En la unidad Because in unity es que está la poderosa victoria del cuerpo de Cristo en la is tierra. where Todo proviene de Dios. Jesús murió en la cruz por los hombres, por las mujeres y los niños, y para Dios todos somos iguales a la presencia del Señor. Hermano, mire, Juan 15:26, lo acabé de citar hace unos momentos atrás. John 15:16. Cuando venga el Consolador, When the Comforter comes, a quien yo os enviaré del Padre, whom I will send from the Father, el Espíritu de verdad, the Spirit of truth, el cual procede del Padre, the one who proceeds from the Father, Él dará testimonio de mí. he will give testimony of me. Dígale al que está a su lado, es importante saber de dónde vienen las cosas. Tell the person next to you, it's important to know where things come from. Una de las dimensiones del Espíritu Santo es que me da a mí la capacidad de conocer el origen de las cosas. The Holy Spirit gives me the capacity to know the origin of where things come from. Y el tiempo quizás no nos permita, pero desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento uno puede ver cómo el Espíritu daba esa capacidad. From the Old Testament to the New Testament, you're able to see in Scripture how the Holy Spirit would give that capacity. La gente que no tenía la presencia o no era gobernadas por el Espíritu, The people that didn't have the presence of God or weren't governed by the Spirit of God, perdía su tiempo manejando las reacciones o los síntomas de las cosas. they didn't know how to react to the symptoms of certain situations. In other words, they wasted their time managing reactions. En otras palabras, perdían energía, gastaban energía manejando los síntomas y las consecuencias. They wasted their time dealing with reactions. Solamente una persona llena del Espíritu Only a person full of the Holy Spirit no pierde su tiempo manejando consecuencias, doesn't waste his time managing reactions and sino que consequences. la capacidad que el Espíritu le da, porque procede del Padre, Because the Holy Spirit gives capacity. It comes from the Father. te da la capacidad de ir a la raíz de la cosa, It gives you the ability to go to the root of the issue. del asunto, del problema, Of de the lo que problem, sea. of whatever Y it may esto be. lo vemos nosotros en el mismo ministerio de Jesucristo. And we see this in the ministry of Jesus. De hecho, en el reino espiritual eso es una verdad. In the spiritual realm, that is a reality. Usted, si es gobernado por el Espíritu Santo o en la capacidad del reino, esto que estoy hablando es una realidad. If you are governed by the Spirit, this is a reality within the Christian life. Hubieron momentos en la vida de Jesús donde los demonios decían, yo sé de dónde tú vienes, yo sé quién tú eres. There was moments where the demons would say, we know where you come from, Jesus. Y como el Señor tenía un plan y un propósito redentivo, And because Jesus had a redemptive plan, y su plan era llegar a la cruz, and because his plan was to get to the cross, Él no necesitaba el testimonio de ningún demonio he did not need the testimony of any y demon. los mandaba a callar. And he would tell them to be Porque la quiet. iglesia de Cristo no se mueve por los testimonios de los demonios. Because the church of Jesus Christ is not moved by the testimony of demons. Yo no necesito el testimonio de un demonio. I don't need the testimony of a Yo demon. necesito el testimonio del Espíritu I Santo. need the testimony of the Holy Spirit. Y los demonios pueden decir unas cosas. And demons can say certain Y things. los espíritus de error pueden decir unas And the cosas. spirits of error can say certain things. Pero una persona llena del Espíritu Santo But a person that's full of the Holy tiene Spirit la capacidad has the capacity para ir a la raíz de los to asuntos go to the roots of an issue y descubrir el asunto, and discover the issue, y no solamente dar una respuesta, and not only give a response, sino dar una solución. but also give a solution. Porque hay expertos dando respuestas, Because there's experts that are giving pero no resuelven reactions, nada. but they don't give solutions. Solamente aquel que tiene solución es el que puede resolver la raíz de las cosas. But only a person with solutions can deal with the issue of a problem. Y una persona llena del Espíritu Santo And a person that's full of the Holy Spirit of God tiene la capacidad de distinguir la ley de procedencia. Amen. The law of origin. I'm sorry. Es una dimensión del Espíritu. It's a dimension of the Holy Spirit. No hay forma que la iglesia pueda manifestarse
a través del mundo si no hay, por eso yo decía ahorita, I'm sorry, The church cannot manifest itself without sin un sistema operativo espiritual. a spiritual operating system. Porque la escritura dice que no tenemos lucha. El sistema terrenal está tan diseñado, el enemigo ha diseñado un sistema. The enemy has designed an earthly, worldly system. Y aquí llegamos nosotros, And here we arrive, nos incorporaron al reino we get incorporated into the kingdom, y pensamos que en el reino espiritual vamos a funcionar con nuestras capacidades humanas. and we think that in a spiritual system we can go with an earthly Y mentality. entonces estamos en nuestro primer año de convertido, We're in our first year of being a Christian, segundo año de second year convertido, of being a Christian, 5 años de convertido. 5 years as a Christian. Estamos manejando asuntos de un reino espiritual And we're managing spiritual issues que por naturaleza tiene que ser expandido y va a crecer. that will continue to grow. Pero entonces, si yo no tengo la dimensión del Espíritu Santo, But if I don't have the dimension of the Spirit, no voy a tener la capacidad de cómo manejar ese ambiente diabólico y satánico. I will not know how to deal with this realm that is diabolical and satanic. Y como la naturaleza del enemigo es engaño, And because the devil loves to deceive, buscará la manera de enredarme y hacer que yo pierda mis energías en consecuencias he wants me to waste my energy and consequences. y que yo no resuelva la raíz de lo que está sucediendo. And he doesn't want me to get to the root of an issue. Pero una persona llena del poder y la persona del Espíritu Santo But a person that's full of the Holy Spirit tiene la capacidad de mover el reino de Cristo. has the ability to move in the realm of Y Christ. cada vez que vea de alguna forma el reino satánico manifestado en muchas formas, And when he sees the realm of the enemy that's manifested in different ways, tiene la capacidad de vencer y de glorificar a Cristo en ese momento. he has the capacity to find victory and glorify the name of Jesus Porque in de that lo que moment. se trata, nosotros estamos aquí para honrar y levantar y glorificar el nombre de Jesucristo. We are here to honor and glorify the name of Jesus. Y el Espíritu Santo nos da esa capacidad, nos da esa dimensión. The Holy Spirit gives us that capacity, that dimension. Por eso es que en el libro de Efesios, That's why in the book of Ephesians, una de las virtudes del Espíritu es la unificación del cuerpo. one of the virtues of the Holy Spirit is the unification of the body. Porque hay un poder en la unidad del cuerpo de Cristo. Because there is power in the unity of the body. Y usted tiene que entender que eso es parte de la función del Espíritu Santo. And that's part of the function of the Holy Spirit. Y el Espíritu Santo nos da esa revelación. Por eso es que uno de los misterios, precisamente, uno de los misterios que la iglesia, que el Espíritu Santo nos da es el misterio de la iglesia de Cristo. One of the mysteries that the Holy Spirit gives us is the mystery of the church. Habla Efesios capítulo 3. Ephesians chapter 3 Si speaks tú of this. entiendes el misterio de la iglesia, If you understand the mystery of the church, que de dos pueblos el Señor hizo uno, that from two peoples God made one. y nosotros somos uno en Cristo. And we are one in Christ. Cuando Dios ve de arriba de la dimensión que llamamos eternidad o cielos, When God sees from the side of eternity, habrán quizás 3 billones de profesantes o creyentes en la tierra, on earth there may be around 3 billion believers. pero cuando Dios lo ve desde su dimensión espiritual, But when God sees it from his spiritual dimension, lo único que ve es uno. the only thing he sees is one. Lo que ve es el cuerpo de Cristo. He sees the body of Y Christ. Cristo la cabeza del cuerpo. And Jesus the head of the church. Y el Espíritu Santo lo que viene a hacer precisamente es a unificar el cuerpo de And the Cristo. Holy Spirit comes to unify the body of Christ. Cuando Dios ve la humanidad, When God sees humanity, lo que ve es primero Adán he sees Adam y vio a todo el mundo en Adán. and he saw everyone in Adam. Pero ahora en Cristo, But now in Christ, los creyentes, Dios nos ve uno en Cristo. he sees believers as one in Christ. No es que hay muchos. It's not that there are El many. que tiene el Espíritu Santo no habla de esa manera. The person that has the Holy Spirit does not speak that Por eso way. es que yo tengo que considerar a mi hermano. That's why I have to consider my brother. El que tiene el Espíritu Santo no lo atropella. He who has the Holy Spirit does not trample El over que his tiene el brother. Espíritu Santo no lo avergüenza. He does not shame him. Porque es
parte del cuerpo místico de Cristo. Because he is part of the mystery that is the body of Y Christ. cuando Dios mira desde arriba, And when God looks down from heaven, ve solamente a dos entidades en la tierra. he only sees two entities. A los hijos del primer Adán He sees the sons of the first y a Adam los hijos del segundo o and último the sons Adán, of the second or the ultimate que Adam, somos nosotros la which is iglesia. us, the church of Jesus Christ. Por eso es que Pablo decía, ya no vivo yo. That's why Paul says, no longer do I live, Porque si yo vivo, atropello el plan redentivo. because if I live, I trample over the plan that is Una redemptive. persona llena del Espíritu Santo, A person that is full of the Holy lo Spirit, que dice es, ya yo no vivo, it says, I do not no longer para live, que Cristo viva en mí. so that Christ can live in me. Y ahora somos parte de un solo cuerpo. And now we are part of one Y body. por lo tanto yo considero a mi hermano And so I consider my brother, y lo ayudo en el proceso. and I help him in the Y process. si ha cometido un error, hermano, lo corregimos. And if he does an error, we correct him. Pero escuche, tenemos que considerar el cuerpo de Cristo. But we need to consider the body of Christ. Porque en la unidad Because in unity es que está la poderosa victoria del cuerpo de Cristo en la is where tierra. we find the victory of the body of Christ here on this earth. Y esa dimensión te la da el Espíritu Santo. And that dimension is given only by the Holy Spirit Tú of vas God. a tener la capacidad You will have the capacity para ir a la raíz de las cosas. to go to the deep roots of an issue. Por eso es que Pablo pudo distinguir el que era y el no era de Dios. That's why Paul could distinguish what was and what was not from God. Por eso es que cuando los discípulos fueron a donde aquel señor vino a los discípulos porque su hijo tenía un espíritu de atormentación. That's why when they came to the disciples, a man had a son who was tormented by demons. Los discípulos no pudieron hacer nada. The disciples could not do anything. Capítulo 9 del libro de Lucas. Chapter 9 of the book of Luke. Y vinieron a donde Jesús. And they came to Jesus. Jesús dijo, And Jesus said, no perdió tiempo. he didn't waste time. Él dijo, lo que pasa es que ese género, He said that this kind, el que tiene el Espíritu de Dios, the one that has the Spirit of God, puede ir a la raíz de las cosas. can go to the deep roots of an issue. Le dice género de la palabra génesis, del origen. He said this kind, the origin of this thing, En otras palabras, el origen de esa enfermedad que tiene este muchacho the origin of the issue and the sickness that this young tiene man una has, forma de ser conquistada. it has a way of being conquered. Esa genética, ese género no sale This kind does not come out si no es con oración y ayuno. if it is not with prayer and fasting. Son entendimientos del reino de Dios. These are things that you come to understand in the kingdom of God. Y una persona llena del Espíritu Santo sabe cómo manejar el origen de las cosas. And a person that is full of the Spirit of God knows how to find the origin of an issue. Porque el Espíritu que poseemos, Because the Spirit that we have el Espíritu de verdad. is the Spirit of truth. Y la verdad, hermano, traspasa todo lo que es mentira. And the truth goes above everything that Y el is que tiene el lies. Espíritu de Dios sabe cómo manejar la mentira. And people that have the Spirit of God know how to deal with Y lies. sabe cómo descifrar los engaños. And knows how to distinguish Amen, amen. deception. Amen. Se pasaron los 15 ya, yo creo. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, It says in John 16 that when the Spirit of truth Él comes, os guiará a toda la verdad. He will guide you to all truth. Porque no hablará por su propia cuenta, Because He will not speak on His own account, sino que hablará todo lo que oyere. but He will speak everything that He has heard. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. And He will let you know the things that are to come. Hermano, decía yo el martes aquí en el servicio de inglés. Tuesday in the English service I spoke. Lo repitió Omar el miércoles. Pastor Omar repeated it on Wednesday. Es precisamente la ignorancia sobre el Espíritu Santo que ha afectado la vida de la iglesia. It is the ignorance about the Holy Spirit that has affected the life of the Y church. por eso es que tenemos que tener serio, y lo hacemos, hermano, porque entendemos que para nosotros como iglesia movernos,
It's important for us to have series about the Holy Spirit as we move into the future. Porque no nos queremos mover solamente con estrategias. Because we don't want to only move with strategy. Queremos movernos con estrategias, pero llenas del Espíritu Santo. We want to have strategies that are full of the Holy Spirit. Y la iglesia ha vivido ciertos momentos de ignorancia. And the church has lived in moments of ignorance. Tan pronto sucede la resurrección de Cristo. When the resurrection of Jesus happens, Cristo va a la cruz y es levantado de entre los muertos. Jesus goes to the cross and then he's lifted up among the dead. Entramos a un nuevo pacto. We go into a new covenant. El pacto guiado por el Espíritu A Santo. covenant that is guided by the power of the Holy Y ahora Spirit. tenemos unos recursos de una forma especial. And now we have some resources in a special way. Ahora tenemos la manera de cómo entender la Escritura. Now we can understand the scriptures. Cómo entender la iglesia. Now we can understand the church. Cómo entender nuestras crisis. Now we can understand our crisis. Tendremos una nueva atracción a Jesús. We have a new attraction to Jesus. Tenemos la verdad de lo que es la persona de Jesucristo. We have the reality and the truth of who is the person of Christ. Pero vivir en ignorancia But to live in ignorance, atrasa a la iglesia, it backtracks the church. atrasa a la familia, It backtracks the family. promueve religiosidad, pero no promueve espiritualidad. It promotes religiosity, but it does not promote relationship with Christ. Hace que gente vivan esclavizadas para siempre. It allows people to live in slavery. Perdemos energías en tonterías. We lose energy in things that do not matter. Nos concentramos en estudiar las condiciones, pero no ofrecemos soluciones ninguna. We study conditions, but we give no solutions. El Espíritu Santo del Señor The Holy Spirit of God está esperando que nosotros rompamos de esa complacencia. is waiting for us to break out of that complacency. Que no nos acomodemos más a esa ignorancia espiritual That we would not stay in that spiritual ignorance. y comencemos a caminar en el Espíritu. And that we would begin to walk in the Porque el Spirit. Espíritu me hace conocer toda la verdad. Because the Holy Spirit allows me to know all truth. La verdad que procede del Padre. The truth that comes from the Father. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Aleluya. Come on. Aleluya. Tenemos que de alguna forma atacar esa ignorancia. We have to attack that ignorance. La ignorancia es como tiene estructura, hermanos queridos. Ignorance has structure. Colosenses 1:13 lo habla, Pablo habla. Colossians 1:13 speaks of Él this. dice, en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas We have been broken away from the dominion of darkness. y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. And we have been transferred to the kingdom of his son La that he loves. mejor forma de promover tinieblas The best way to promote darkness es mantener a un pueblo en ignorancia. is to maintain a people in ignorance. Y las tinieblas tienen estructuras. And darkness even has structure. Es como un sistema. It's a system. Hermano, toma a las personas y uno puede entrar, toda una cultura puede estar dominada por la ignorancia del Espíritu. An entire culture can be dominated by a dominion of darkness. Por eso es que cuando el Espíritu Santo entra, That's why when the Holy Spirit enters, es un nuevo sistema de operación. it's a new operating Es system. usted confiarle que Él le va a guiar. It's having confidence that he will guide you. Es que Él le va a dar revelación. It's that he will give you revelation. Aleluya. Hallelujah. Oh, Lord. A veces yo pienso que estamos tan acondicionados a la tecnología moderna Sometimes we are so conditioned to modern technology. que todo lo sabemos apretando botones, Everything is known by pressing a button oyéndome al website. or going to a website. Como que ahora no tenemos espacio para esperar que el Espíritu me pueda revelar algo que va a resolver de verdad mi problema. Now we don't have time to create space for the Holy Spirit to bring a revelation Esta that will mañana change. lo hablaba el pastor Gabriel, es tan rápido la sociedad, quiere todo en el momento. Society is so quick, we want everything so fast. Pero hay cosas del Espíritu que hay que mantenerse. But there's things about the Holy Spirit that need to maintain A los themselves. demonios hay que mantenerse. Devils and demons need to be maintained. A los principados usted no los va a sacar de una sola momento. Principalities will not leave in a moment. Hay principados en ciudades que hay que hacer presencia. There's principalities overseas that need to be made present. Hay crisis de familia que usted, hermano querido, simplemente tiene que creerle a Dios y quedarte ahí hasta ver el milagro. There's situations in your family that you just got to continue to pray and wait on the Lord. El Espíritu Santo me da la consistencia.
Holy Spirit gives me consistency. Me da la durabilidad para yo mantenerme. He gives me the durability to maintain myself. Y necesitamos un ejército que se mueva en el Espíritu, And we need an army of people that move in the Holy Spirit. haciendo presencia, Making presence. consistente, Being consistent. declarando, Declaring. moviéndonos, Moving ourselves, sirviendo, serving, invadiendo coming las into calles de Orlando. to the streets of the Si city. queremos transformar If we esta want to ciudad, transform the city, no lo vamos a hacer con una sola ocasión. we will not only do it in a Nos moment, vamos a tener que parar frente a las autoridades y hacer el trabajo frente a las we have autoridades to do the power before the authorities of our city hasta que los poderes del enemigo se rompan y se vayan. until our power of the enemy is broken. Esta mañana Pastor Gabriel hablaba de los 2 años que Pablo estuvo en Éfeso, Paul was in Ephesus for 2 years, pero allí había una diosa llamada Artemis. but there was a goddess named Artemis. Pero estuvo 2 años. But he was there 2 years. En 2 años cualquiera de nosotros hubiese dicho, no se convierte en nada, déjame irme de aquí. After 2 years, we give up because we feel like no one will get Se saved. quedó 2 años But he was there 2 years, proclamando la palabra proclaiming the word of y le God. hizo una pregunta And he made a question al grupo de creyentes que estaba en Éfeso. to the believers that were in Ephesus. ¿No han escuchado del Espíritu Santo? Have you not heard of the Holy Spirit? A los demonios hay que decirle, ¿tú no has escuchado que hay un Espíritu Santo? To demons, you have to say, have you not heard that there is a Holy ¿Qué tú Spirit? haces amenazando mi casa? What are you doing ¿Qué menacing tú my haces house? amenazando a mi hijo? What are you doing around ¿Qué my tú haces son? amenazando esta ciudad? What are you doing in my ¿Tú city? no has escuchado que hay un Have you Espíritu not heard that there is Santo? a Holy Spirit? Y el Espíritu tiene más poder que todos los demonios juntos. And the Holy Spirit has more power than every demon combined. Y si yo tengo el Espíritu de Dios en mí, entonces tengo el poder para conquistarte a ti. And if I have the power of the Holy Spirit, I can conquer you. Échate a un lado porque aquí viene la gente del Espíritu. You better be ready because here come the people of the Holy Ponte de pie, Spirit. iglesia, ponte de Get on pie. your feet, church. Utuado, Utuado, Ovido, Oviedo, dígale al Espíritu y al Principado de Utuado. tell the Spirit that is Échate a over. un lado porque aquí viene una iglesia llena del Espíritu Get out of the Santo. way because here comes a church full of the Holy Spirit. Que tú no has escuchado del Espíritu Have you Santo. not heard of the Holy Spirit? Aleluya. Hallelujah. Eso hay que hablárselo al Espíritu, hermano. You have to speak that to the Spirit. Eso no se le habla a la gente. You don't speak that Eso to es una people. palabra que traspasa la gente. That goes above people. Eso lo escuchan los principados y los demonios y las That's something that potestades. demons and principalities listen to. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que la How are you gonna familia, tell me el enemigo tiene más poder para destruir un hogar that the que el devil has Espíritu more Santo tenga power? para construirla de nuevo? ¿No has escuchado que hay un Espíritu Santo? Have you not heard that there is a Holy Spirit? Aleluya. Hallelujah. Nosotros yo pienso, hermanos, que esta iglesia tiene la capacidad. We Los, believe that this los church has the gobiernos, capacity. los gobiernos tienen sus estrategias Governors have their strategies y ellos tienen su agenda de trabajo. and they have their Es agendas. parte de la naturaleza gubernamental, It's part of human, pero parte de la naturaleza de esta iglesia but within the nature of this church es que queremos construir una ciudad. is that we want to create a city. Nosotros queremos ser una alternativa para esta We want ciudad, to be an alternative for this city. no con herramientas humanas, Not with human tools, en el poder del Espíritu Santo. but in the power of the Holy Spirit. Una iglesia llena del Espíritu, A church that is full of the Spirit of God. familias llenas del Espíritu. Families that are full of the Spirit of God. Tienen que decirle a los demonios, échate para un lado porque aquí vengo yo lleno del poder del Espíritu Have to Santo. tell devil to move to the side because we're coming in the power of the Holy Spirit. Aleluya. Levanta tus manos al cielo. Could you lift up your hands today? Utuado, tenis, toma el control allá. Haz como el Señor te diga. Pastora Laura, haz como el Señor te diga. Pero yo quiero ser esa iglesia llena del Espíritu. I want to be that church that's full of the Yo no Holy quiero Spirit. vivir en ignorancia. I don't want to live in ignorance. Hay unas cosas que el Espíritu me va a dar capacidad. There's some things that the Holy Spirit will give Lo me único que le capacity tengo que for. decir, Espíritu Santo, ven The only thing I have to say is, y Holy Spirit, toma come más de mí. and take more of me. Porque la Biblia dice que en el momento que yo creí, Él entró. Because when I said that, He came in. Lo que yo necesito ahora es cederle completo a Él. Now I have to give Him complete Cederle. control. Complete control. Diga esta mañana conmigo, yo le cedo todo mi ser al Espíritu Santo. I give myself to the Holy Spirit. Say that Yo this morning. cedo. I give myself to the Tengo, Holy Spirit. el Espíritu Santo te va a dar herramientas nuevas de cómo orar. Orar en el Espíritu, orar en lenguas. He'll give you new tools to pray in the Spirit. Tú no sabes orar. If you don't know how to pray, Dile, Espíritu Santo, dame las lenguas para empezar a orar como tú quieres que yo ore. say, Holy Spirit, give me the ability to pray.
No hay mejor cosa que orar y el enemigo no sabe de lo que tú estás hablando. There's nothing better than praying and the enemy not knowing what you're saying. Yo hablo en español y el enemigo sabe lo que le dije. I pray in Spanish and the Yo hablo en enemy inglés, knows. el enemigo se sabe todas las lenguas, I pray in English and he knows. excepto But except las lenguas que provienen de Dios. when I pray in tongues. Eso es un código secreto entre la iglesia y Dios. That's a secret code between the church and ¿Por qué no God. le dices, Señor, lléname con tu poder? Say, Dame las Holy lenguas. Spirit, fill me. Dame discernimiento Give me discernment. Give me tongues. para yo saber lo que es bueno So that I can know what is good y lo que es casi bueno. and what is almost good. Dame la capacidad para yo poder traer solución, no respuesta. Give me the ability to bring not responses but solutions. El mundo está lleno de respuestas The world is full of responses, y no han resuelto absolutamente nada. but they haven't changed anything. Solo la iglesia llena del Espíritu puede dar solución. Only a church with the Holy Spirit can give solutions. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Señor, levantamos nuestras manos a ti. Lord, we lift our hands to you. Cedemos a ti. We surrender to you. Cedemos nuestra vida a ti, We Dios. surrender our lives. En nombre de Jesús, In the Padre name of eterno. Jesus, Father. Toma dominio en esta hora. Take dominion today. Mira aquel que llegó, que necesita a Cristo. Look at him that needs Christ today. Mira aquel que llegó a este lugar Look at the person that came today, atormentado. tormented. Mucha gente le han dado respuestas, People have given them responses. pero no le han solucionado absolutamente nada. There have been no solutions. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, yo lanzo un reto en esta tarde. I give you a challenge today. Si aquí hubiese alguien en esta hora, If there is someone here this morning, que a ti hay gente que te han dado muchas respuestas. people have given you a lot of responses. Es más, usted ha ido a buscar solución y lo que le han dado son respuestas. You've gone looking for solutions and they've given you responses. Y has gastado dinero buscando solución. And you've wasted money looking for solutions. Y lo que has hecho es perder tu tiempo. And you've lost your time. Inclusive, sé que aquí hay personas que se han entrado hasta lo oculto There's people that have even gone into the occult y han salido enredados y están todavía más esclavizados que antes. They're more enslaved than they were before. Porque con lo oculto, hermano, usted no juega. Because with the occult, you can't play. Yo vengo a declarar sobre ti liberación en esta hora. I come to declare liberation over you today. Si tú estás ahí, If you're here yo quiero today, orar por ti. I want to pray for you Para que hagas públicamente so that you can publicly una confesión can make a de confession que Cristo es tu Salvador, that Jesus is your de Savior, que Cristo es tu Señor that Jesus is your Lord, y que Él es la solución. and that He has solutions. No es la respuesta, Él es la solución. He is not the response. A He tu is vida. the solution. He's Si the estás answer. ahí, si estás aquí, If you're here, yo te espero. Saludos mis queridos hermanos desde la ciudad de Orlando, Florida, para mi bella isla de Puerto Rico, y quiero simplemente invitarlos a la iglesia El Calvario del pueblo de Utuado. Cumplimos un año, la iglesia está creciente, tenemos allí al pastor Dennis Rivera y Rosemary con un equipo de líderes haciendo un trabajo extraordinario. La iglesia radica en la avenida Esteves número 17 en el pueblo de Utuado, antiguo edificio Mueblerías Berrío, y el número telefónico es el 787-933-4777. Yo le invito, si usted está en el pueblo de Utuado, pueblos adyacentes, todo eso, hermano, es una bendición lo que está sucediendo allí en Utuado. Así que le invitamos, acuérdese, es una sola iglesia, la iglesia del Calvario. Cuando usted es miembro de Utuado, usted es miembro también acá en la ciudad de Orlando, en la Florida. Así es que muchas bendiciones para todos. Les esperamos domingo a las 11, miércoles a las 7 de la noche en la iglesia El Calvario de Utuado. Bendiciones para todos.